cómo se orientan hacia la generación del conocimiento, ¿no? Las preguntas de evaluación se orientan en otro sentido. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y la idea es, lo decías hace rato, la toma de decisiones, ¿no? O sea, que estas preguntas nos orienten hacia la toma de decisiones. Entonces, ahí vayan viendo la luz sus objetivos. No quiere decir que tengan que cambiar sus objetivos, porque recordando que algunos de ustedes sí están haciendo trabajo de investigación propiamente, ¿no? Pero es importante que lo tomen en cuenta cuando estén planteando una evaluación, ¿no? Los objetivos deben plantearse de esa manera. Vamos a ver una guía. Esto, insisto, lo tienen ustedes en el... ¿Esa presentación está en la plataforma? La presentación no, pero igual se las paso. Maestra, las otras no se las he pasado, ¿verdad? ¿Sí se las pasé? Ah, ok. Ok. Bueno, vamos a ver esta checklist. ¿Por qué estas checklists? Porque son como muy sucintas. Ay, ¿no lo veo? Ay, no, tienes razón. Qué pena. Ahí está, ¿no? Bueno, esta lista de... ¿Por qué las listas de chequeo, digamos, o checklist, listas de evaluación? De esto de la Western Michigan University, porque me parece que son como muy didácticas, ¿no? Como muy concretas y orientan muy bien. Si tienen la oportunidad, pequeño paréntesis, si tienen la oportunidad de ver la página de internet del del Center Evaluation de esta universidad, hay un montón de recursos para la evaluación. Entonces, si tienen chance, échenle una mirada. Con la finalidad de que puedan recuperar otras cosas que me parecen que son bastante útiles. Esta en particular nos orienta un poquito cómo deben de ser las preguntas de evaluación, un poco para retomar su utilidad. Me voy a brincar un poquito la introducción, ¿no? Pero bueno, ustedes ya tendrán oportunidad de leerla a detalle, aunque desde la introducción habla de cómo debemos orientar hacia la toma de decisiones y no necesariamente a la generación del conocimiento, como decíamos ahorita, ¿no? De manera muy simple nos dice cómo deben o cómo nos sugiere que sean las preguntas de evaluación. Primero, que sean evaluativas. Ustedes dirán, bueno, es obvio. A raíz de lo que hemos estado discutiendo, pues no necesariamente es tan obvio, ¿no? O sea, tienen que pensarse en términos de la evaluación o de la toma de decisión. Ahorita voy a regresar, ¿eh? Ahí está Western Michigan University de Evaluation Center, para quien quiera obtener otro tipo de recursos. Deben de ser pertinentes, deben ser razonables, específicas, que se puedan contestar, eso tiene un sentido importante, y completas, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar. La idea era mostrarles así como en lo general. Lo que vamos a ver ahorita y el resto de las listas de verificación es un poco para orientar lo que ustedes tienen que hacer, como estas actividades, paréntesis otra vez, ¿no? Lo que ustedes van a hacer en actividades en plataforma, ¿no? Entonces viene la lista de verificación, que aquí la vamos a platicar, la vamos a discutir, y la idea es que ustedes vayan valorando su trabajo en función de este tipo de recomendaciones. Ojo, considerando también que los que tienen objetivos de investigación, no se trata que cambie la tesis, ¿no? Pero cómo haríamos un planteamiento de esta naturaleza. Bien. Entonces, las preguntas de evaluación tienen que ser evaluativas, ¿no? Entonces, sí parece como una obviedad, pero debemos... ¿dónde está aquí la...? Espérenme. Aquí está. Para orientado, fíjense cómo lo comenta, ¿no? Hacia el mérito, el valor o la significancia. No está, creo que con este subrayo, ¿verdad? Ahí está. No necesariamente se orienta a la generación de conocimiento en sí, ¿no? Fíjense cómo no es una novedad decir que las preguntas de evaluación se orienten a la evaluación, pues no, sino que nos debe orientar hacia que el trabajo con herramientas adoptadas de la investigación educativa, social, psicológica, nos orientan a identificar el mérito, el valor o la significancia del objeto en particular. Entonces es uno de los primeros elementos que tenemos que orientar, y lo que discutíamos hace rato, ¿no? Informar decisiones. Yo les comentaba desde el principio, estamos muy enfocados en la evaluación de programas porque son como mucho más amplias, ¿no? Y hacen uso de diferentes instrumentos o mecanismos o técnicas para dar un resultado, ¿no? Pero
Lo importante es que cada uno de nosotros lo vayamos pensando en función del trabajo que nos compete, ¿no? Hablabas de políticas, hablaban allá en materia curricular, es decir, en los diferentes espacios, ¿cómo podríamos nosotros pensarlo, ¿no? Y ojo, esto no necesariamente es en el ámbito educativo, ¿eh? O sea, puede ser en el ámbito de programas de salud, en fin, ¿no? Mucho más amplio. No debe ser no evaluativa, ¿no? Que no nos hablen justamente del mérito, del valor o significancia, ¿no? Y que no se oriente justamente hacia la toma de decisiones. Ahí está, estos elementos son la clave. Supongo que ahora ya adquiere más sentido, ¿no? Después de la discusión que tuvimos, esto va adquiriendo como mucho más sentido. Deben de ser pertinentes, esto está bien difícil, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pero debemos, dice que debe ser, o nos sugiere que debe ser directamente relevantes para el diseño, en este caso del programa, piénselo en términos curriculares, en términos de políticas, en términos de programas de salud, piénsenlo en el... ¿Eh? Sí, 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 sí. Utilizaremos el término programa, pero sabemos que podemos como tropicalizarlo a lo que cada quien está trabajando, ¿no? Pero es la idea, si es término curricular, piénsenlo en términos de un programa curricular. Ajá. Si es una política de seguridad, una política formativa, una política de salud. Ajá. Lo que decíamos desde los primeros cursos, ¿no? Si la maestría está enfocada en el ámbito educativo, pero les da herramientas para desarrollar evaluaciones en otros aspectos, ¿no? El propósito de la evaluación no es la generación de conocimiento en sí mismo, sino que, ¿no? Hablaba en términos formativos, en términos sumativos. Entonces se habla de la pertinencia. La pertinencia está en función de lo que yo también pretendo desarrollar con mi evaluación. Quiero cambiar una política, entonces no lo debo de perder de vista. Y mis preguntas evaluativas que después se transformarán en objetivos deberán orientar hacia eso. Y hablamos de los stakeholders hace rato, ¿no? Y hablábamos, decíamos cómo las instituciones no van a tomar todo, sino qué le voy a decir, ¿no? Entonces debemos de pensar lo que quienes van a hacer uso de esta información, qué información necesitan, ¿no? Deben de ser razonables, ¿no? Creo que este es el término clave, ¿no? Que sean realistas, considerando pues la intención, la madurez. Aquí habla de la madurez del programa, ¿no? O sea, ahí es como muy contextualizado a lo que ustedes están trabajando. No es lo mismo algo de reciente creación, alguien que tiene 10 años, algo que tiene 20 años, en fin, es algo que ustedes tienen que considerar. Y ¿no? Los recursos, pero no solamente económicos, sino el tiempo que les dan para desarrollar el trabajo. A veces nuestras preguntas de evaluación tienen que verse limitadas porque me dan un mes, me dan 2 meses. Su misma tesis les da cierto periodo para realizar y a lo mejor ustedes dicen, yo quisiera hacer mucho más, pero los tiempos no dan y uno tiene que dar respuesta. Por lo tanto, mis preguntas y mis objetivos deben de estar limitados a esa racionalidad, ¿no? Deberán de ser específicas, es decir, deben de ser como concretas, ¿no? Con los componentes. Esto lo definíamos en alguna ocasión cuando hablábamos del objeto de evaluación y veamos su diferencia con el constructo, ¿no? O su diferencia, pero también su relación con el constructo. Las dimensiones del programa. No vamos a hablar más allá o preguntar más allá de los límites que nos establece el programa o el currículum o la política misma, como lo entendamos. Y aquellos que se afecten con sus componentes o con sus dimensiones. Es decir, vamos a evitar esto a toda. Adelante, sí, sí. Los que están en línea, alguien, Rafael, ¿cómo estás? Creo que quieres comentar algo. Hola, no, perdón, se abrió el micrófono, lo siento. No, no te preocupes. Ok. Bueno, igual gusto en saludarte. Deben de ser factibles, ¿no? De responder. Aquí dice un término así como muy coloquial, pero muy bonito, ¿no? De real world, ¿no? O sea, que den a lo que realmente estamos observando. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan ser respondidas con lo que tenemos a la mano de análisis, ¿no? Eso es muy importante. Hace rato hablábamos que la evaluación es necesariamente el ejercicio empírico, entonces debe estar basado solamente en ello. ¿Cómo? Bueno, de hecho lo discutíamos en algún momento.
No, decíamos en algún momento, ¿no? Que si nos posicionamos desde la psicometría pura, todo tiende hacia el infinito, ¿no? Entonces, mientras más mejor y 70 serían insuficientes porque el error aleatorio, ¿no? ¿Se acuerdan del error aleatorio que tenía que tender a cero hacia el infinito y demás? Pues aquí nos diría, no, espérate, ¿no? O sea, tiene que No, tener... 70 era en el primer corte, en el segundo corte, porque originalmente era 105. Exacto. Pues disminuía el error y eso te permitía hacer una medición más precisa, pero la verdad es que somos seres humanos, ¿no? También en ese entonces pensaba en algo longitudinal. Ujú. Y luego, bueno, tiene que ser cierto. Tiene que ser transversal porque tienes poco tiempo. Ujú. Sí, sí, pero fíjense cómo esta discusión sí nos marca una diferencia a cuando nos lo planteamos como una pregunta de investigación, ¿no? El planteamiento de una pregunta de investigación sigue una lógica un tanto diferente. Bueno, sí en recursos, ¿no? También los recursos tienen que ver, pero la lógica es distinta. Cómo abonamos al conocimiento de, ¿no? A la literatura. La discusión es distinta. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Te quedas así? Muy bien. Bueno. Y a lo mejor de esto hablaban ustedes hace rato, ¿no? Este conjunto de preguntas debe de completar el objetivo, debe de completar lo que pretendemos, ¿no? Si las sumáramos o el conjunto de las mismas nos daría todo el crisol, digamos, de todo lo que podemos y queremos hacer. No sé si con esta lista de verificación queda mucho más clara cómo orientar una evaluación y cómo plantear nosotros preguntas de evaluación. Insisto, no tienen que cambiar ustedes su tesis y decir, no, no son preguntas de esta naturaleza. No, está bien porque sus tesis son, sobre todo los que están desarrollando instrumentos, están enfocados en desarrollo tecnológico, que es investigación. Y por tanto, sus preguntas se orientan de otra manera. Pero es importante que ustedes también aprendan, digamos, a cómo formular preguntas en términos evaluativos. ¿Qué comentarios les genera esto? ¿Qué pensamientos les genera esto? ¿O era algo que ya lo tenían contemplado? Sí. Para ver Cuando estás pensando en el proceso de desarrollo. Ya. Ya. De las preguntas que quería una persona que está realizando antes de Sí, lo estás traduciendo a un objetivo de desarrollo de instrumento, ¿no? Para las evidencias de validez que estás acumulando, ¿no? Bueno, claro, bueno, aunque ahí también hay diferentes maneras, ¿no? Como paréntesis, puedes hacerlo a través de cuestionario, puedes hacer un grupo focal a través de entrevista. Y nuevamente, ¿no? Harías uso de estrategias basadas en la investigación para el desarrollo de tu instrumento tecnológico, ¿no? Pero sí, habla también de ser concretos y precisos, ¿no? Para ello. ¿Algo adicional a lo que nos compartes? Teniendo desde el punto de vista con situaciones de problemas a las políticas, yo no lo tenía más bien y sobre su objetivo está más una elaboración de la herramienta. Entonces, viéndolo ya en esta perspectiva más amplia, creo que sí tengo que agregar un objetivo más. Bueno, la parte evaluativa. Esto tú podrás platicarlo con tu director o directora de tesis, que tanto, a lo mejor para ejercicio del curso, puede ser interesante. ¿Cómo lo plantearías? Y lo incluyas o no en la tesis, pero sí puede ser importante cómo plantearías preguntas evaluativas con tu objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un conjunto de preguntas que derivarían en objetivos, ¿no? Pero pudiera ser interesante. Si quieres incorporarlo, pues bueno, es algo que puedes platicar con tu director o directora de tesis para ver si vale la pena, ¿no? Sobre todo los que están pensando en su tesis incluir un capítulo no de resultados psicométricos, sino de resultados de la población, ¿no? Que no necesariamente, por lo que he escuchado, están pensando los resultados, pero no en la tesis, sino
en el usuario, ¿no? Como un informe de los resultados Ajá. específicos. Ejecutivo, ¿no? Así muy ejecutivo el usuario, pero no están pensando en la tesis, un Como el capítulo de resultados de la población, ¿no? No están que- pensando en que eso. le da prisa a los gobiernos de que, sí, les Sí. bueno, Sí, sí, como ejecutivo de 4 o 5 páginas diciendo esto pasó, ¿no? Es a los usuarios. No, no dicen, dicen que el género puede influir, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿ayudó esta lista de verificación a tenerlo como más claro? La referencia, recuerda que también de la evaluación, el estado de la evaluación. Bueno, este es como el describen, es como el clásico, ¿no? El Thesaurus. Ajá. Sí, yo de verdad sí les recomiendo, échense un clavado esa página, ¿no? Es súper práctica de. ¿Esta? Sí, claro, sí. Sí, está en inglés. Sí. Era el centro o es el centro de investigación donde trabajaba Stoffel. Entonces está muy enfocado en eso. Ah, no, pero está bien. Entonces, sí, hasta se nota en tu acento, así como lo enuncias, sí. Yo tampoco. Ok. Bueno, vamos bien hasta aquí entonces. ¿Sí? A ver, ahí se ve, ¿verdad? Sí. No sé si los que están en línea ven. ¿Me pueden confirmar? Sí, miramos. Sí se ¿Y ve. qué? ¿Pero se ve grande o...? A ver. Sí, se ve Ah, bien. ok. ¿Ven el PowerPoint? Sí. No, No, el mismo ahorita estamos viendo el mismo documento que... Ah, ok. Les voy a compartir entonces, porque yo ya cambié aquí y según yo la estaban viendo, pero si no es así, a ver, ahí lo ven. Ahora sí. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces verán en plataforma esta cuestión de las preguntas de evaluación para que cada quien en lo individual haga el ejercicio, ¿no? Ya sea los que no tengan tesis de desarrollo de instrumento, a lo mejor sí pueden hacer el ejercicio de qué tanto están cumpliendo con estas características, y los que no, a lo mejor hacen el ejercicio de cómo lo plantearía, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece bien? Justo algunos ejemplos, ¿no? Fíjense cómo se procura orientar un enunciado no tan enfocado a la investigación, pero ustedes me dirán, lo podemos discutir, ¿no? El primero de ellos, evaluación de un programa de posgrado. ¿Cuáles son los factores contextuales de gestión y uso de recursos que influyen en el desarrollo de un programa? En el desarrollo del programa, ¿no? De este programa en particular, ¿no? Entonces, esa pregunta podemos discutirla a la luz de la checklist que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué tanto se orienta o no se orienta? ¿Es clara? ¿Se puede contestar? ¿Es razonable o no? Y no pretende generar conocimiento en general de los programas educativos de posgrado. En particular, ¿cuáles son los factores que están influyendo para su desarrollo? Entonces, me voy a orientar a identificar esos elementos, ¿no? Otra de programa de posgrado. ¿Cuál es la perspectiva de los participantes con respecto a la operación del programa evaluado? Sí, habrá muchos programas de posgrado, pero a mí lo que me interesa es que los participantes me digan, ¿no? Si está operando bien o no. Entonces me oriento a esa realidad en particular y esa pregunta me va a orientar a tomar decisiones, que es lo que decíamos, ¿no? Me está orientando no a la generación de conocimiento, pero sí a la toma de decisiones. Elaboración de una rúbrica para aprendizaje en escolar, que está orientado al desarrollo de un instrumento, ¿no? ¿Cuál es el nivel de logro en lenguaje de una muestra piloto de alumnos en preescolar? No está orientado a evidencias de validez, sino los resultados de las personas. Que eso sí me lleva a un objetivo formativo o sumativo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, ok. Evaluación de materiales audiovisuales. Como ustedes pueden ver, ustedes pueden evaluar lo que quieran, ¿no? Es enorme la diversidad. ¿En qué medida los módulos audiovisuales digitales mejoran las habilidades digitales en el manejo de información, comunicación y aspectos éticos, según la opinión y conocimiento de los estudiantes? Es decir, ¿esto sirve o no sirve? ¿No? ¿Esto está sirviendo para lo que debe servir o no? Entonces, no pretende generar conocimiento, sino saber si eso está sirviendo. Ajá.
Evaluación del egreso. ¿Cuál es el nivel de logro de los egresados sobre las competencias establecidas en el plan de estudios de diversos programas de licenciatura? ¿Alcanzaron el nivel de aprendizaje que queríamos o no lo están alcanzando? Eso podemos discutir si es formativo, sumativo, como quieran, pero nos está orientando hacia la toma de decisiones. ¿Cómo ven estos ejemplos? ¿Se acercan a lo que dice el checklist o no? ¿Se alejan de la investigación o si son similares? Estas preguntas nos orientan hacia cierta metodología que no hace la investigación. ¿Qué opinan? También los que están en línea. ¿Son diferentes a plantear preguntas de investigación? ¿Por qué? Lo que queremos cambiar, porque hay el plan de estudio. ¿En el programa de posgrado? Claro, yo lo pongo. ¿En este? Relacionado con la crítica. ¿Cuál sería el nivel de logro de los policías, de los funcionarios sociales, que las competencias establecidas en la política? Yo lo veo así, no sé si estoy mal. No. Aquí más bien depende tú qué quieres, ¿no? O sea, si eso es... Pero fíjate cómo ya lo planteas en un tono distinto respecto a la pregunta que previamente nos leías, ¿no? La pregunta que previamente nos compartías hablaba de cuáles son las... ¿Cuál es la que habías leído? Hablabas de otra cosa, ¿no? Que no está mal, ¿eh? O sea, simplemente son finalidades distintas, ¿no? Totalmente. Esta, la que yo tengo ahorita, estamos prácticamente objetivos cuantitativos. En la elaboración de la herramienta. Exacto. Pero ya ahora lo veo desde evaluación. Esto es lo que les decía del uso de la herramienta, lo que vamos a recuperar lo que hablamos hace más de una hora, ¿no? Uno es el desarrollo de la herramienta y otro es el uso de la herramienta, que el uso de la herramienta también puede tener finalidades investigativas, ¿no? Pero ahora, situándolo en finalidades evaluativas, es una pregunta que me permita a mí tomar una decisión formativa o sumativa, ¿no? Puedes adoptar esto, pero si te fijas, si tú dices, ¿cuál es el nivel de logro de esa población en particular? Das por hecho que el instrumento ya está, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, en realidad lo que quieres es otra cosa. Lo que quieres es, bueno, puede ser la elaboración de la rúbrica, ¿no? También, ese es a lo mejor más cercano al desarrollo del instrumento. ¿Cuál es el nivel de logro del lenguaje? Igual. Dice, bueno, ya está el instrumento y más bien hago esto, ¿no? El desarrollo del instrumento está más situado en un discurso con finalidad de investigación. Porque por sí mismo no evalúa, ¿no? Acuérdense que la evaluación no es sinónimo de medición, ¿no? O sea, por sí mismo no está evaluando. Pero sí, o sea, podrías adoptar algo similar, ¿no? Al que dice evaluación del egreso o al de la rúbrica, se parecen mucho, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, estos ejemplos son ejemplos reales, además, ¿no? Que se han utilizado en algunos ejercicios y las preguntas no las hacemos, o bueno, más bien las hacemos con una finalidad de orientar, ¿no? Y que nos permita establecer un objetivo y lo que hablábamos hace algunas sesiones, ¿no? El objetivo te va marcando todo el camino, ¿no? Entonces, a partir, y que viene de una pregunta en particular. Entonces, estas preguntas nos van a ir orientando en todo lo que vamos a desarrollar. Entonces, seguramente hablaremos de un informe, como le decíamos hace rato, ejecutivo, ¿no? Le pusimos ese apellido, ¿no? Un informe ejecutivo orientado, como también nos decía el checklist, al usuario, que nos permita construir información para la toma de decisiones de los usuarios, ¿no? Entonces, todas son necesariamente empíricas, lo que decíamos hace rato, ¿no? Todas son necesariamente empíricas y son parte de entonces, del matiz evaluativo, ¿no? O que requiere la evaluación. El empirismo, estar enfocados, la toma de decisiones, a diferencia de la investigación, puede incluso no ser empírica, puede no orientarse a la toma de decisiones de esta naturaleza, puede no estar orientada hacia un usuario en particular y puede relacionarse únicamente con la solidez
teórica, la solidez técnica, incrementar el conocimiento de ese objeto de estudio. Entonces, las finalidades vamos viendo que son diferentes. ¿Cómo? ¿No las habías pensado como diferentes? Bueno, y hay quienes dicen que incluso está la investigación evaluativa, que es otra cosa, ¿no? Hay quienes dicen que la investigación... Sí, bueno, género me refería yo al documento. Ajá, cuando yo hice referencia a género, me refería al género de la tesis. Claro. Sí, bueno, sí tienes que, cuando tú te vas a sentar a escribir, tienes que decir cuál es el género de este documento. ¿Es una tesis? ¿Es un artículo? ¿Es un informe ejecutivo? A eso me refería con el género, ¿no? Y ese género te determina alcances. Hace rato yo les decía, le van a presentar al usuario un factorial, pues no, porque no va con el género, ¿no? Ni con la intención comunicativa. En este caso, diríamos más bien la intención de la investigación, utilizando el término que tú compartías, ¿no? Va en un término evaluativo. Y los que hablan de la investigación evaluativa es los que investigan sobre la evaluación, ¿no? Cómo mejorar la evaluación, sí, o sobre la medición también. Tengo preguntas acerca de la pregunta. Adelante. ¿Cuáles son los factores principales? No veo yo cuál sería como su factor de evaluación. ¿A qué te refieres con factor de evaluación? Es decir, por ejemplo, en los otros se evalúa la actividad, se evalúa también la eficacia del programa, o se evalúa el estilo de aprendizaje. Pero en ese, no, o sea, no me suena al concepto básico de evaluación que tiene. De que está tomando algo y diciendo, hey, ¿eso funciona? ¿O en qué medida eso funciona? O... Eso puede deberse a que el modelo de evaluación que está tomando ese trabajo en particular no es el modelo tayloriano, el modelo tayloriano enfocado en el cumplimiento de objetivos. Este particular me parece que tomaba el modelo de Scriven orientado al consumidor, donde hay elementos de contexto que influyen en el desarrollo de un programa. Entonces, si te fijas, no está enfocado, la primera pregunta no está enfocada en el logro del programa. Egresaron bien, tienen las habilidades, se está enfocando en otras cosas. Está enfocado en otras cosas, pero es que no es el modelo tayloriano. El modelo tayloriano sería el último, el nivel de logro, ¿no? Después de todo esto que pasó, ¿alcanzó un nivel de aprendizaje o no? Incluso hay otra, porque ¿en qué medida está diciendo, o sea, cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel o cuál es el porcentaje o el grado en el que se logró? Entiendo. Si lo quieres ver así, el primero es más descriptivo, en el sentido de los factores contextuales, ¿no? De gestión y uso de los recursos, porque eso determina, al final va a determinar el logro también, o sea, porque si la evaluación aquí determina a través de documentos, grupos focales, entrevista a agentes clave, tú podrás ver que a lo mejor los recursos no fueron gestionados de la mejor manera, y entonces eso impactó en que no todos egresaran. Puede ser que en un segundo momento derive en ello, pero creo que es un buen ejemplo también para ver que no todas las evaluaciones son necesariamente mediciones de logro, ¿no? Depende del modelo de evaluación que adoptes, que te orienta hacia ciertas cosas, ¿no? Está el modelo de evaluación, que creo que también lo propuso Scriven, ya no me acuerdo, el de sin metas, ¿no? Libre de metas. La evaluación libre de metas. Entonces, uno simplemente va y empieza a valorar un programa educativo, o curricular, o de salud, lo que sea, y empieza a recopilar información de los agentes sin tener en cuenta los objetivos del programa. Y eso, el evaluador conoce los objetivos del programa al final. Y entonces, es interesante porque no se sesga de lo que tiene que alcanzar a ver y ve lo que es. Y al final dicen, ¿no? ¿Cómo? Lo que pasa en realidad, por decirlo de una manera, porque uno siempre mancha con su velo, ¿no? Siempre las cosas, pero cómo se están dando las cosas. Y al final en su informe reporta, ahora sí díganme cuáles son los objetivos. Ay, pues ¿qué creen? Están haciendo cosas completamente distintas, ¿no? Eso se llama evaluación libre de metas. ¿Puede ser que, perdón?
Ah, claro, sí, sí, sí. Ese es la apuesta. Esa es la apuesta. Ustedes lo pueden buscar, la evaluación libre de metas, creo que es de Scriven también que lo propone. Sí, ese. Bueno, no necesariamente está pensado en términos. Lo que pasa es que cuando dices auditoría tiene un sentido mayoritariamente sumativo, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene esa idea de auditoría, sino de retroalimentación, es decir, a ver qué encuentra, ¿no? O sea, a ver qué encuentra y si lo que encuentra coincide con lo que en el ideario nosotros habíamos planteado, ¿no? Y no necesariamente está enfocado, bueno, para regresar, digamos, al punto, no necesariamente las evaluaciones se enfocan en el logro, ¿no? Eso es algo importante que tomarlo en cuenta. Pero incluso en la construcción de instrumentos, ustedes pudieran hacer un instrumento que no necesariamente esté enfocado en el logro, ¿no? Pero bueno, depende del modelo que uno adopte, ¿no? Todas son válidas, al final de cuentas depende de lo que uno quiera alcanzar, ¿no? Y entonces uno va seleccionando como el modelo que más se acople a ello. ¿Qué otro pensamiento les generó? Les generaron estas preguntas. ¿Coincide con el checklist que vimos hace rato? Se ven contestables. Ajá, sí, se ven contestables, sí. A lo mejor el que te brincó fue el primero, ¿no? ¿Cómo contesto eso, no? De los factores. Yo dije, bueno, que todas las agarro y digo, bueno, voy a usar una regla, una escala y esto. Un estándar. Estás pensando en estándares, ¿no? Ahora, bueno, ahí valdría la pena también ver el modelo de la evaluación comprensiva de Robert Stake. No es en el que está basado, pero vale la pena echarle un ojo, porque Stake decía que hay que hacer evaluación sin estándares. Entonces, si les interesa el tema, pues echen ojo ahí a la evaluación comprensiva, que es la que no se basa en estándares. Bueno, ¿algún otro comentario, duda de las preguntas? Sí, adelante. Para evitar, nosotros tenemos un centro de estudios en una zona donde está, en este caso, la red de internet, porque está cerca del centro penitenciario. Entonces, por seguridad, por razones de seguridad. Llegan otras instituciones ajenas a educación policial a hacer evaluaciones, por ejemplo, usted, Paralelo, o las compañías de internet. Entonces, no lo había pensado así como retroalimentar del programa con eso. Sí, no necesariamente es el logro o sea, si es lo que interesa, claro, está bien, pero puede ser otro planteamiento, no necesariamente el logro de los participantes, ¿no? Sino cómo dar respuesta al contexto. Hay como muchos modelos, ¿no? Hay otro de Daniel Stoffelbeam, el del CIP, ¿no? El contexto, insumo, procesos y productos. Entonces ves el contexto del programa, el proceso, el desarrollo del programa, los insumos con los que trabajó y el producto que generó. Y a partir de eso es como más holístico, si lo quieres ver, pero ves otros elementos y no solo el logro, ¿no? Pero bueno, ahora sí que depende qué quieres lograr, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Más comentarios? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, ok. Entonces, respecto a las preguntas de evaluación, vamos bien. Ya queda mucho más claro, ¿no? Hacia dónde va. También los que están en línea, si quieren comentar algo, adelante. ¿Cómo debemos de plantearlos? ¿Cómo hay una diferencia clara respecto a la investigación? Y ahora sí, lo que hablamos hace rato, los objetivos de evaluación. Ustedes ya podrán apuntar que los objetivos de evaluación, pues no necesariamente son objetivos de investigación, ¿no? Ya vamos viendo entonces como las diferencias, ¿no? Derivado, por supuesto, de las preguntas evaluativas y deben de reflejar el sentido formativo o sumativo que se pretende. A lo mejor ustedes pudieron dilucidar algunos del previo, ¿no? Cuáles son más sumativos y cuáles son más formativos, ¿no? Pero a lo mejor con más contexto podríamos verlo, ¿no? Debemos tener objetivos claros, precisos, y su intención es delimitar la metodología que vamos a desarrollar. ¿Se acuerdan, no? Hemos hablado cómo los objetivos nos empiezan como a marcar el caminito, ¿no? De todo lo que debemos desarrollar. También es deseable plantear objetivos particulares, como sucede en la investigación. También tenemos un objetivo general, objetivos particulares, pero ya vimos que el planteamiento va a ser distinto, ¿de acuerdo? Igual ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
Y vamos a ver lo de la tabla de congruencia. Al final esperamos una congruencia entre las preguntas evaluativas, los objetivos, la metodología y los instrumentos. Parte de las actividades en plataforma es invitarles a ustedes a que hagan la tabla de congruencia sobre su tesis, porque también aplica para las tesis de investigación, ¿no? Con esta tabla de congruencia, si no lo han hecho, pues bueno, será un buen momento para plantear. Tanto las preguntas como los objetivos pueden considerar una amplia gama, como ya hemos visto, no solo el logro de aprendizaje, sino programas educativos o políticas, también se evalúan políticas, o materiales educativos, la obtención de evidencias de validez, que es el claro ejemplo que nos hemos enfocado la mayor parte del curso hoy, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Estos son, pues, objetivos reales. Yo les voy a hablar desde mi perspectiva muy personal. Hay uno de ahí que no me gusta para nada, pero mis problemas no tienen que ser sus problemas. Pero aquí lo vamos viendo, ¿no? Planea. Es uno de los ejercicios que hemos visto en otro curso. Planea. El objetivo es brindar. Vamos viendo cómo plantean el objetivo, ¿eh? Y si encontramos diferencias con objetivos de investigación. Brindar información a las autoridades educativas, federales, locales, organismos descentralizados y sociedad, a todo mundo, ¿no? Sobre el logro de aprendizajes en lenguaje, comunicación y matemáticas que adquieren los estudiantes en su conjunto. Claramente se ve el sentido formativo, aparentemente, ¿no? Es un objetivo claramente enfocado en la evaluación, no está hablando de generar el conocimiento, es decir, se está enfocando en los usuarios, ¿no? ESEA, que es una evaluación no del aprendizaje, la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza del aprendizaje, es decir, las condiciones que estamos dando para que los niños aprendan. Dar a conocer la medida en que las escuelas de educación obligatoria del país cuentan con condiciones básicas para su operación y funcionamiento. Vemos también nuevamente la intención evaluativa ahí, ¿no? ¿Sí? PISA, este es el que no me gusta, dice. A mí me gusta PISA, pero el objetivo dice, evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de la enseñanza obligatoria. ¿Por qué a mí en lo personal me genera? Porque el objetivo de la evaluación es evaluar, es como, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? No lo dice. O sea, dice, yo quiero evaluar, sí, pero ¿qué pretendes con esa evaluación? No está tan claro, ¿no? Pero bueno, eso es una perspectiva muy personal. Una evaluación de un programa educativo, que es el del objetivo del anterior, ¿no? El objetivo general de lo que estaba en la otra diapositiva. Identificar las áreas de mejora relacionadas con la operación del programa derivadas de la evaluación formativa del mismo, acorde con el modelo orientado al consumidor. Aquí se dice, voy a adoptar el modelo orientado al consumidor de Scriven y con base en ello quiero identificar las áreas de mejora. Ahí está el sentido formativo, identificar las áreas de mejora de la operación del programa. Sí es importante el nivel de logro, pero ¿cómo está operando? Eso es lo importante en este caso. ¿Cómo los ven? Dice evaluar, pero... Para nosotros, para aumentar esto, para encontrar esto, para decir, hey, aquí está el problema. Pero pues es eso. A lo mejor más adelante sí dice, ¿no? La intención final, no sé, pero... Sí, sí. Pareciera como mocha, ¿no? Como... Pero bueno, al final de cuentas nos sirve también para nosotros dialogar en cómo construir este tipo de objetivos. Pero el objetivo tiene que cumplir el requisito. O sea, el objetivo tiene que decirme como qué, para quién, para qué, cuándo. Y decir, sí, fueron los de COVID, o fueron los de pandemia, o por ejemplo, ese sí me dice, son los niños de 15 años. Ya, niños de 15 años. Los niños de 15 años van a pasar por este tipo. Pero no me dice como de, para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones, para mejorar, para comparar, para esclarecer eso. Sí, un poco está haciendo como planea, ¿no? Que dice brindar información a las autoridades educativas. O sea, la finalidad no es sentarse ahí con el estudiante y tener un instrumento. Lo que me interesa es tener información que dar a las autoridades educativas, ¿no? Sobre esas cosas, sobre eso en particular, pero lo que pretendo es brindar información a las autoridades. Sí. En esos ámbitos. Sí.
No, pero de ahí se puede sacar un... ¿Cómo? Ahora vamos a ponerlo a la luz de los objetivos en investigación. ¿Cómo los planteamos en la investigación? No necesariamente siguen esta lógica, ¿no? De brindar información, ¿no? Que no está mal, son cosas distintas, pues. Lo importante es resaltar cuando hablamos de la evaluación en sí misma, cómo podemos plantear este tipo de objetivos. ¿Qué les parece estos ejemplos, este análisis que hacemos con las preguntas? Como que fueran de investigación. No, o sea, en general a ustedes, ¿qué opinión les merece? Ayuda a lo que estamos haciendo. Como a los psicométricos. Nada más, pero también ahí no aparece en ningún momento como la palabra extensión, o sea, ¿cómo lo voy a medir? No, porque estamos en el terreno de la evaluación. Exacto, pero yo creo que estamos, como me digo, estamos enfocados nosotros en lo que se nos dice, Pero está bien, o sea, es que si tu tesis es de desarrollo de instrumento, pues claro, o sea, sí, claro, o sea, es lo que decíamos hace rato, si tú vas a dar un reporte a usuarios, no vas a poner explícitamente los objetivos de medición, porque eso es orientado a la construcción del instrumento, ¿no? Ya tienes el instrumento, entonces si haces un reporte, vas a hacer un reporte a los usuarios, lo plantearás lo vas a plantear en estos términos, ¿no? A lo que decía eso, hace como extraño, un poco extraño, porque no nos habíamos planteado de la grabación. Ya. Bueno, pero es un buen ejercicio, entonces, sí, quiero interpretar, o así te estoy interpretando, ¿sí? Ok. Bueno, entonces hay otro elemento, ¿no? Los objetivos particulares o específicos que hay en investigación, pero también hay en evaluación. Devienen, por supuesto, de la generalidad, y lo que hacemos es, digamos, abonar a la intención general a través de la fragmentación de la misma. Tienen una jerarquía menor, por supuesto, y una jerarquía similar entre ellas, que eso es lo difícil, ¿no? Entre los particulares ninguno debe sobresalir, porque el que sobresale es el general. Entonces hay que cuidar las jerarquías, y la suma o el conjunto de los mismos abarca el objetivo general. Y una cosa bien bonita, que es la tabla de congruencia, que es parte de las actividades que está en plataforma y que creo que les va a servir si su tesis es de investigación también, porque pues también se utiliza, ¿no? En ese sentido. La idea es que aseguremos que todo lo que estamos haciendo va encaminado hacia el mismo fin y con la misma intención, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que puede o no aparecer explícitamente en su tesis, depende mucho como de las formas institucionales, pero a mí me parece que es muy bueno para identificar cómo estamos haciendo nosotros las cosas, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta pregunta que ya vimos, ¿no? ¿Cuáles son los factores contextuales de gestión y uso de recursos que influyen en el desarrollo de un programa? Mi objetivo, entonces, es identificar esos factores, ¿no? Que tienen influencia en el programa. Yo quiero ver eso. Mis objetivos específicos. Identificar, aquí nada más pongo 2, ¿no? Pero creo que puede ser hasta 3. Identifico los factores de contexto que implican el desarrollo del programa y los factores de gestión. ¿Qué elementos de observación? Por ejemplo, para los factores de contexto, la normatividad que sustenta al programa, la documentación sobre políticas institucionales que dan sentido al programa en particular. Puedo preguntarle también a los egresados. Puedo preguntarle también a los empleadores porque son parte del contexto. ¿Qué instrumentos puedo utilizar? El análisis documental, la normatividad, para la normatividad y la documentación sobre políticas institucionales, una encuesta a egresados y una encuesta a empleadores. Y en el caso de los factores de gestión, la adecuación de la planificación, es decir, si los objetivos, la misión y la visión del programa son adecuados, si la estructura organizativa resulta eficiente para los objetivos del programa, si hay eficiencia en el uso de los procedimientos asociados al programa, a través de análisis documental y entrevista a los gestores del programa. Esta tabla de congruencia nos permite ver si al final lo que nosotros estamos haciendo suma a la intención previa y así sucesivamente hasta la intención originaria. Entonces, parte de las actividades que vamos a hacer es desarrollar nuestra tabla de congruencia para nuestra tesis. Funciona igual si es en términos de investigación, ¿no?
Y como pueden ver aquí, los elementos de observación o los instrumentos y técnicas, cuando pensamos en una evaluación, no necesariamente son o nada más una prueba de ejecución, ¿no? También podemos pensar en otros elementos. Este tipo de... las tablas de congruencia, si ustedes van a la bibliografía, hay muchas maneras de plantearlas. No, esta no es la única. Hay algunas que no consideran los instrumentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, echen un ojo a bibliografía. Hay diferentes maneras. Esta es, esta es la que yo les sugiero y la que van a ver en la plataforma, pero si alguien quiere poner una más amplia, pues adelante, ¿no? Ustedes decidirán. Lo importante es que vayan ustedes reflexionando ya sobre su tesis, ¿no? Y ver cómo está siendo congruente o no todos estos elementos. Uh-huh. Si ustedes tienen 4 objetivos específicos, la pregunta sería, ¿esos 4 objetivos cumplen el objetivo general? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿O hay algo más que deba considerarse? La segunda pregunta es ver si los objetivos específicos, bueno, coinciden con el objetivo de evaluación y si lo que ustedes van a observar y las técnicas coinciden con los objetivos específicos. Si la respuesta es sí en todos los casos, hay una congruencia entre todo tu planteamiento, ¿no? ¿Cómo ven? Y pienso que puede ser, como lo vemos más ordenado, todos podemos observar si hay elementos que se han por afuera. Claro. Puede ser que digas, ay, me faltó, o puede ser que digas, ay, me sobró, ¿no? Pero, bueno, eso, justamente para eso es, para tener un mapa, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Creen que sea de utilidad? ¿Sí? Creo que hay un paro similar, pero como dice, estaba en investigación. Pero está bien, ¿eh? O sea, también se utiliza en la investigación. O sea, de hecho, como todo hace como siempre hace la evaluación, toma elementos de otras áreas y los adopta, ¿no? Esto es más propio de la investigación que de la evaluación, pero es parte de... Pero igual la psicometría es más propio de la investigación, igual los grupos focales son más propios de la investigación, las entrevistas son más propios de la investigación y la evaluación adopta estas estrategias para sus fines, ¿no? Y por supuesto esto tendrá impacto, lo decíamos en diapositivas previas, en cómo se presentan los resultados y cómo se presentan las conclusiones y recomendaciones. Hace rato hablamos de las recomendaciones. Las recomendaciones acá no van a ir en el sentido de alimentar el objeto de estudio como programa educativo, ¿no? Sino en los factores de contexto, en cómo se está operando el programa. Es mucho más empírica la recomendación. Ajá. O en materia curricular, por ejemplo. ¿Sí soy claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Cómo andan de ánimo? Ya les veo los rostros. En el Zoom no los veía, ¿eh? Pero aquí ya los... Sí, quieren un café porque los compañeros trajeron café. Entonces tomamos unos 5 minutos. Igual los que están en línea, compañeras, compañeros, vamos a tomar unos minutos. Los que están en línea, compañeras, compañeros, ¿va todo claro? Sí, vamos bien. ¿Y el café? ¿Y el café de dónde lo mandan? Nosotros también queremos. Vaya, ahí Javier, mándelo por Hugo o pedido ya. Bueno, compañeros que están en línea, ¿les parece que vamos bien? ¿Va de utilidad lo que estamos comentando? Sí, vamos bien. Excelente. Totalmente. Todo bien. Perfecto. Entonces, pues vamos pensando también ustedes que están ahí en línea, vamos pensando cómo vamos a aterrizar estos elementos cada quien en su tesis. Lo importante es que todo esto ya lo vayamos pensando en la particularidad de nuestras tesis, ¿no? Y vayamos dando un mapa o una orientación hacia cómo tener esta claridad en estos temas, ¿no? Ya queda claro que es un elemento que vamos a estar... Gracias, que vamos a estar trabajando para hacer el análisis si es que todo va cuadrando respecto a nuestra propuesta. Bueno, esto es lo que está actividades en casa, es un poco resaltando lo que está en plataforma, ustedes lo van a ver, ¿no?
vamos a verlo relacionado con la tabla de congruencia. Eso lo pueden ver entonces en la plataforma. Vamos a seguir avanzando, si les parece bien, para aprovechar el tiempo que todavía tenemos el día de hoy. Vamos a ver entonces, ya vimos los objetivos, las diferencias con la investigación, y ahora vamos a hablar, digamos, del plan de evaluación en la generalidad, ¿de acuerdo? No solamente las preguntas, sino todo lo que está alrededor. Para ello, vamos a usar la lista de verificación que nos sugiere StuffleBeam. Un segundo. Déjenme la abro. Permítanme. No la ven ustedes, ¿verdad? Ahí se ve, pero sus compañeros no. Ok, ya se ve, ¿verdad? Los que están en línea. Muy bien. ¿Sí se ve, verdad, maestra? Muchas gracias. Bien, vamos a ver este diseño de evaluación, digamos, para esta lista de verificación propuesta por StuffleBeam, enfocada, digamos, en cuáles son los elementos que deberemos de tomar en cuenta en una evaluación en general, pensando en un documento de informe de evaluación, ¿de acuerdo? Sabemos que lo de ustedes es una tesis, particularmente los que están trabajando bajo la línea de investigación para el desarrollo de instrumentos, tendrá un matiz diferente, ¿de acuerdo? Como ya lo hemos discutido y espero vaya quedando todavía más claro con esto que vamos a compartir. Bueno, esto encontrarán también en la plataforma, entonces les daré oportunidad que ustedes lo revisen con calma, la introducción, pero hay que considerar también que esta lista de verificación es lo suficientemente amplia como para considerar varios objetos de evaluación. Como veíamos en las preguntas previas, no todo es logros de aprendizaje, puede haber factores contextuales, entre otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo con esa mirada en la cual es muy amplia y no necesariamente o no únicamente en una evaluación basada en el logro, ¿de acuerdo? Esta evaluación es un poco extensa, esta lista de verificación, perdón, es un poco extensa. Entonces vamos viendo primero la sección de enfocarse en la evaluación, tiene varios elementos, ahorita los vamos a ver. La recolección de la información, cómo lo organizamos, cómo analizamos, el reporte y elementos de administración. Bueno. De manera general son esos las categorías, vamos a llamarlas así, o dimensiones que está considerando StuffleBeam. Como ven, no necesariamente coincide con el documento que ustedes están haciendo, ¿no? Porque el de ustedes es tesis y sigue una lógica diferente, es otro género. Pero es importante tomarlo en cuenta para cuando ustedes se enfrenten a una evaluación, no necesariamente, quiero recalcarlo, el desarrollo de un instrumento, sino lo que hemos hablado posterior, ¿no? O sea, el ejercicio de evaluación. Déjenme mover esto. Bueno, determinar y clarificar el objeto. El evaluando, este es un término, no me acuerdo si lo habíamos comentado nosotros, pero evaluando, ¿no? O sea, el objeto puede ser el programa educativo, pueden ser el currículum, pueden ser los estudiantes, eso es el evaluando, ¿de acuerdo? Definir con claridad. Y esto ya lo habíamos comentado también en sesiones previas, no sé si ustedes recordarán. Algo que hablábamos ahorita, hacia quién se va a dirigir, ¿no? Decimos las instituciones usuarias, las que van a recibir, entonces necesitamos tenerlo claro. En el caso de la tesis, pues la audiencia es completamente distinta, ¿no? Porque son pares académicos y se pretende valorar otros elementos. Aquí nos hablas que si es local, que si es a nivel estatal, es el gobierno, son instancias privadas, como decíamos hace rato, si es una escuela, qué características, en fin, hay que tomar en cuenta la audiencia. Es importante también que nosotros tengamos presente, ¿no? Quiénes van a ser los usuarios de la evaluación. Aquí, la verdad es que el 4 está súper amplio, ¿no? Pero bueno, es parte de,
identificar los elementos que son prioritarios para ellos, la información que se desea obtener. Si se fijan, está muy enfocado a los usuarios en sí, ¿no? Al menos este elemento. Eso nos habla justamente de la necesidad de la evaluación de relacionarse con los usuarios, a diferencia de la investigación, que se relaciona más bien con el objeto, con la comunidad académica, y acá no tanto, ¿no? Va en un sentido mucho más amplio. Aquí habla del enfoque de evaluación preferido. Yo les comentaba hace rato que hay diferentes modelos y hay diferentes enfoques, y corresponderá a cada uno de ustedes definir cuál es el modelo, y el modelo nos va a orientar hacia los elementos que se tienen que tomar en cuenta metodológicamente, como lo que ejemplificábamos hace rato con Scriven, ¿no? Y la orientación orientada, perdón, al consumidor. Que tengas, esto también depende del modelo, o sea, porque que tengas estas entrevistas y se está situando en un ejemplo en el que a ti te están contratando para hacer una evaluación de un elemento en particular, y entonces tú te acercas y te dicen, mira, lo que nosotros queremos saber es si logramos hacer esto o cómo está operando, y que tú logres recuperar o interpretar todos estos elementos, ¿no? ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, ok. Bien. Esta está interesante, ¿no? Identificar a aquellas personas que pudieran tener. Bueno, esto nos orienta hacia si nuestra evaluación va a ser de impacto, ¿no? No sé si necesariamente se relaciona con lo que decían hace rato de la confidencialidad, ¿no? También se puede entregar también creo que también podría estar relacionado con ahí depende como de la lógica institucional. Hay instituciones que tienen un comité de ética y entonces avalan, hay otras que no, donde hay pero sí hay a lo mejor un consentimiento informado, donde las personas involucradas firman que quieren y desean participar, y donde uno está enunciando que no va a impactar, ¿no? O no va a hacer nada que vaya en contra de la persona, y la persona puede decidir no participar, por ejemplo, ¿no? Que son... Exacto. Esto adquiere un matiz todavía más importante cuando trabajamos con menores de edad, ¿no? Cuando trabajamos con menores de edad, necesitan haber consentimientos informados por parte de los padres, preferentemente, ¿no? Pero es importante al menos tener identificado o analizar si el trabajo que nosotros vamos a realizar tiene algún impacto en particular. Sí, o sea, en cualquier caso, ¿no? Si comprometemos la integridad de otras personas. Sí. Exacto. Pero tan solo el subrayarlo, ¿no? O sea, el tenerlo presente ya nos impacta, ya no vemos los procesos ni de medición ni de evaluación solamente en lo técnico, ¿no? Sino que sabemos que hay otros elementos que tendremos que tomar en cuenta, particularmente desde el punto de vista ético en este caso, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos en comité de éticas, en consentimientos informados, en contratos de confidencialidad, en todos estos elementos que nos apoyen justo a cubrir esta necesidad, ¿no? Bueno, también nos invita a identificar los factores que dieron pauta a la evaluación. Esto es muy importante. Esto nos va a orillar a ver si se pretende una intención formativa, si se pretende una intención sumativa, ¿no? O sea, ¿en qué sentido va? ¿Qué es lo que está generando esta... el evaluando? No necesariamente, puede ser un programa educativo, puede ser un currículum, puede ser una política. El objeto. Llamémosle de objeto, ¿no? Pero pueden ser personas o no, o pueden ser documentos o materiales educativos, o sea, a eso se refiere. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Lo tenía acá arriba, ¿no? El objeto. Ajá. Evaluando. Ajá. Identificar las
posibles barreras de la evaluación, ¿no? Aquí está otra vez el asunto de ética, ¿no? Si hay alguna consideración ética en particular que vamos a tomar en cuenta, posible conflicto de interés con lo que ustedes trabajan. ¿El qué, perdón? El idioma. Ah, claro que tantas veces hemos comentado esto también, ¿no? En lo del idioma. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ya se empieza a complejizar, ¿no? Considerando todo esto. Pero bueno, es necesario tomarlo en cuenta y resaltarlo, ¿no? Ok, aquí habla justamente de revisar la literatura. Al principio de la sesión hablaban ustedes de los antecedentes, ¿no? Cuando hablábamos de marco referencial, no recuerdo quién de ustedes decía ahí los antecedentes. Ah, creo que lo decían en línea, ¿no? Los antecedentes de otras evaluaciones u otra literatura. Aquí nuevamente nos lo resalta, ¿no? Ok, sí. Pero hay casos donde esos antecedentes en estos contextos no existen. O sea, sí existen en otros contextos. Por ejemplo, el caso de que sí existen instrumentos de adherencia a nivel mundial, de que hay en página de adherencia para las cosas. Pero en Honduras, yo creo que no encontramos nada que lo hace como que de adherencia y pero específico de ese tipo de enfermedad o tratamiento. Entonces, a veces, no hay de decir, vamos a revisar lo que hayan. Porque la revisión acaba en un momento. Por más cercano es esto que se parece. Pero si es así, después de hacer una revisión muy sistemática, por ejemplo, y ahondar muchos elementos, y eso se observa, pues eso se enuncia, ¿no? El mayor antecedente o el más cercano es este y se trabajó de esta manera, ¿no? Y es lo más responsable. Pero antes de decir que no hay, implica una revisión muy, muy exhaustiva, ¿no? Para ver... hasta donde alcance. Pues, bueno, lo que se suele decir es uno dónde buscó, ¿no? Y entonces hay que buscar en todas las fuentes posibles, ¿no? Bueno, si se da en otra población igual se reporta, ¿no? Pero este principio se parece mucho a lo que se hace en investigación, ¿no? En los antecedentes, de igual manera. Aunque aquí los antecedentes refiere también a antecedentes evaluativos, que la investigación no necesariamente es así, ¿no? Clarificar la naturaleza de los reportes, es decir, qué se requiere, ¿no? O sea, hacia dónde me voy a orientar, hacia lo formativo, lo sumativo. De metaevaluación no hemos hablado, ¿se acuerdan? Hablábamos nada más de lo formativo y de lo sumativo. También hablábamos de lo diagnóstico en algún momento, ¿no? Que si era formativo o no, ¿se acuerdan? Y los estudios de metaevaluación que hablan de las evaluaciones, ¿no? Es decir, hacer la evaluación de una evaluación. ¿Sí hablamos? Hacer la evaluación de la evaluación, ¿no? No son tan comunes, pero existen. Aquí nuevamente el asunto de las recomendaciones y las conclusiones. Prácticamente todas las evaluaciones tienen alguna recomendación, sobre todo aquellas que van en el sentido formativo, ¿no? A lo mejor en el sumativo no tanto, ¿no? Sobre todo pensando en el usuario final o si hablamos de personas las que están siendo evaluadas, pero regularmente suelen tener, incluso las evaluaciones de programas que tienen una finalidad sumativa como las acreditaciones, llevan recomendaciones. Es un elemento que suele considerarse, ¿no? Evaluation Model. Esto de Evaluation Model es mucho más común en las evaluaciones de programas educativos que en las evaluaciones orientadas al logro o este tipo de instrumentos orientados al logro porque suelen fundamentarse en el modelo tayloriano, es decir, el objetivo que se pretende, ¿no? El objetivo que se pretende y vamos tras él. Aquí van a encontrar este tipo de referencias, o que se hace referencia a los modelos de evaluación, porque acuérdense que esto está situado en un contexto de evaluación de programas educativos, porque es mucho más abarcativo. Por eso habla de modelos de evaluación, que si los que discutimos ahorita, que si el modelo SIP, que el modelo libre de metas, todo este tipo de modelos, que no necesariamente aplica cuando están hablando de la construcción de un instrumento, ¿de acuerdo? Pero es importante que consideren por qué lo mencionan, ¿no? Va en ese sentido. Si no es su caso, pues no es su caso. ¿Necesitamos apoyo o no necesitamos apoyo y de quién necesitamos apoyo? Es parte un poco de ver si es factible lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Pero ahí a veces es como complicado, porque cuando pedimos apoyo de una institución o un grupo, casi siempre de
porque, vaya, he visto mucho cuando he estado que cuando el estudio le pide ayuda al gobierno, entonces, y el gobierno hizo esto y lo lograron, entonces pierde todo el verdadero objetivo de ser objetivo y normal y todo. Y como que ayuda o medio endulza las cosas, no lo dice como debió haber sido, porque había un sponsor, había alguien que le estaba patrocinando el estudio o estaba facilitando la información. Entonces, pero lo decías tú también con la institución, ¿no? Con la que trabajas, dices, o sea, si los resultados no son tan buenos, ¿qué tanto va a ser totalmente abierto, no? La cuestión es que a veces la psicometría y la evaluación se plantean como de manera muy pura o aséptica, ¿no? Diciendo, pues hay que hacerlo así, pero la realidad es que uno está en este tipo de contextos y hay que tomarlos en cuenta, ¿no? O sea, hay contextos, si alguien está dando recursos, son elementos que uno tiene que considerar. La verdad es que las decisiones en materia evaluativa no son ni tan técnicas por sí mismas, ¿no? Ni tan técnicas, ni tan asépticas o puras, ¿no? Siempre existen estos elementos adicionales y hay que tomarlos en cuenta. Es difícil para mí decirles una postura en particular, porque depende, ¿no? Depende del contexto, depende de los objetivos, depende de la institución. Y por ejemplo, cuando yo estaba buscando toda la literatura relacionada, me encontraba muy frecuentemente con casos como USAID, que USAID tenía bastante relación con el gobierno de Honduras. Entonces, USAID dona mucho, ayuda mucho, y luego el gobierno le facilita bastante. Entonces, en los reportes aparece que USAID sí, Honduras siguió el método de no reprobar de primer grado, y eso mejoró la educación y todo el personal lo que estaba externo. Y luego los reportes de Honduras fueron como de 100 evaluaciones ahí, se logró esto y lo otro, cuando no fue todo correcto. Entonces, entre los dos estaban como endulzando y que se quedaron bien entre los dos, pero como que se perdió el objetivo de la acción. Bueno, otra de los elementos que pueden a lo mejor orientar este tipo de dilemas es que procuremos siempre hacer un trabajo equilibrado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Buscar los dos elementos, ¿no? Hay cosas que seguramente se hacen bien, otras no necesariamente, y un informe de evaluación equilibrado suele ser lo mejor siempre, ¿no? Estos suelen ser cuestiones políticas, ¿no? A lo mejor ya asociadas que van impregnando el informe, y yo creo que ambos extremos son malos, ¿no? El totalmente técnico, que no te importe nada, y el totalmente político, que no te importe nada de lo técnico, ¿no? Yo creo que más bien hay que buscar un elemento equilibrado, porque es tan erróneo irse por una línea por completa como por la otra, ¿no? Siempre hay elementos políticos, siempre hay elementos alrededor y lo más responsable, creo yo, es tomarlos en cuenta en todo sentido, ¿no? ¿Qué tanto? Dependerá de la situación. Mi sugerencia es que siempre sea equilibrado, ¿no? Creo que se me está acabando la pila. Pues voy a conectarla. Aquí está otra vez, miren este término. Tenemos que ser realistas. Pero la conecto. Sí, 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 sí. Bueno, nuevamente aquí está lo de ser realista en términos, pues sí, va en muchos sentidos, va en el sentido de los fondos, pero también en el sentido de los tiempos, de los alcances, de qué tanto tenemos las posibilidades de dar respuesta a la evaluación que queremos, ¿no? Y al final de cuentas, qué bueno que lo estamos discutiendo acá, porque creo que sería un error pensar que la evaluación de la psicometría es netamente técnica, ¿no? O sea, qué bueno que sí lo estamos recuperando y hay que poner como parte del trabajo que ustedes van a hacer, no solamente para su tesis, sino como psicómetras o evaluadores, que estos elementos siempre están circundantes, ¿no? Cuando, lo hemos dicho, cuando vemos literatura netamente psicométrica, actúa como si no existiera un mundo, ¿no? Y solamente lo técnico, pero es importante saber que existen estas cuestiones a las cuales ustedes se van a enfrentar también. Asuntos de financiamiento, políticos, de tiempo. Exacto. Sí. O sea, te dice, sí, haz tu evaluación, pero
toma en cuenta todo esto. Clarificar los estándares para juzgar la evaluación, ¿no? Aquí... Si se fija la postura que tiene Stoffel Beam es muy relacional, ¿no? Muy relacional con los stakeholders o con los involucrados justamente para ir valorando y no hacer evaluaciones que no sean lo suficientemente realistas o factibles, ¿no? Entonces, pues no, la verdad es que no es tan técnica la evaluación. Sí lo es, pero hay otros elementos. Justamente aquí, ¿no? Clarificar a los demás, pues de lo que sí se puede y lo que no se va a poder. ¿Cómo vamos a enfocar todo esto? Bueno, y esto lo tiene Stoffel Beam, como decías, antes, ¿no? Aquí no está hablando de medición, acuérdense. O sea, está hablando de evaluación. No puede no estar construido el instrumento, o sea, pero la finalidad no es el instrumento en sí. La finalidad va más allá de dar una respuesta, como lo hemos estado comentando, ¿no? Entonces, no lo está pensando en el instrumento en sí mismo, sino que, pero no, eso no quiere decir que no involucre instrumentos, ¿eh? El instrumento sin levantar la luz y ver el panorama. Bueno, voy a regresar a lo que les comentaba cuando abrí el checklist. Está en un contexto de evaluación de programas porque es lo más amplio. No quiere decir que todos sean así. Por eso les decía hace rato, vamos a enfocarnos en esto por la amplitud que representa, porque tenemos diferentes temas de tesis, tenemos diferentes aspectos, pero eso no quiere decir que todos tengan que ceñirse a esto porque no están haciendo todos evaluación de programas. Hay quienes están construyendo instrumentos, por lo tanto, no necesariamente se van a ver reflejados. Pero como parte de la formación es importante ver que una evaluación puede ir más allá del planteamiento del instrumento y considerar todos estos elementos o factores que están asociados. Por eso era importante que les subrayaba, está en el contexto de evaluación de programas. ¿Por qué? Porque es el más amplio. No significa que todas las evaluaciones tengan que seguir al pie de la letra, ¿no? Pero, por supuesto. Sí, porque por eso yo les preguntaba al principio, ¿no? ¿Qué están evaluando en su tesis? Y los ejemplos que veíamos decían, no, me voy a enfocar en evidencias de validez. Ah, está bien. Entonces yo les decía, están enfocados en el desarrollo de la técnica del instrumento. Y esto asume que el instrumento o está listo o lo van a desarrollar, pero van a ir más allá, ¿no? O van a hacer uso de una serie de instrumentos. O sea, no se enfoca solamente en la psicometría. Pero sí soy claro en esas diferencias y el papel de cada una y cómo se involucran, ¿sí? Qué bueno. Bueno, no se estresen. Sí, porque no quisiera generar la impresión que todas las tesis deben seguir esto. No. Son las recomendaciones que debemos revisar para realizar una evaluación bajo un contexto de evaluación de programas que son los más amplios. A lo mejor ustedes no evalúan programas, a lo mejor después, no en su tesis, hacen la evaluación de un material educativo. Bueno, esto todavía también les puede servir porque hay que ver recursos, hay que ver viabilidad, hay que ver quiénes son los stakeholders, quiénes van a participar, en fin, ¿no? Pero si ustedes solamente van a enfocarse en trabajos de medición, pues por supuesto esto les va a parecer muy lejano, ¿no? Pero, pero se fijan, el núcleo de esto no es la medición, es la toma de decisiones, la evaluación. ¿Se acuerdan cuando veíamos la diferencia entre medición y evaluación? ¿Sí se acuerdan? A esto se refiere. La medición es la cuestión técnica, la medida, la precisión, las evidencias de validez, y la evaluación hace uso de eso para tomar decisiones.
Entonces, esto me recuerda que cuando nosotros estábamos planteando los objetivos, que estábamos construyendo esto, el docente que nos daba la clase nos decía, ¿dónde está el lenguaje correcto, verdad? Ahí en su planteamiento. Entonces, aquí, todo lo contrario, ¿dónde está la escuela educativa? Perdón, evaluación, ¿dónde está el puro lenguaje? Pero está bien que van identificando los diferentes espacios, le voy a decir, ¿no? O sea, el espacio psicométrico que tiene su lógica, su espacio, su alcance, y el espacio evaluativo que lo recupera y lo hace todavía un poquito más amplio, ¿no? Pero yo espero que esto les sirva no solamente para su tesis, sino para el resto de su vida profesional en evaluación. Como les decía, si de repente a lo mejor se dedican a evaluar materiales educativos, pues igual habrá que tomar en consideración algunos de estos aspectos, ¿no? O si se siguen enfocando en cuestiones curriculares, pues también tendrán que tener instrumentos, tendrán que tener conocimientos de psicometría, pero también tendrán que tener conocimientos de los asuntos que la literatura nos sugiere para tomar en cuenta, ¿no? Bueno, no sé si eso queda claro, ¿sí? O si los estoy confundiendo más. ¿No? Se ríen, ¿no? Lo que me deja claro es que lo que decía Ore, nos hablaban de que tenían que incorporar en las mujeres. No, claro. Y también hasta el tema de pero se pueden incorporar ambas. Sí, lo comentábamos cuando hablamos de la diferencia entre medición y evaluación. Y decíamos, la medida es el desarrollo del instrumento y la evaluación hace uso de la medida para la toma de decisiones, para la valoración, para la toma de decisiones. Si ahorita tu tesis está enfocada en el desarrollo del instrumento, pues está bien, o sea, es parte de la formación que tienes, ¿no? Pero también es importante ver que la evaluación recupera esto, lo da por hecho, ¿no? Da por hecho que existe uno o varios instrumentos, o no sé, y más bien dice, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Sí, soy claro, sí. Sí, pero esto no significa que tengan que rehacer la tesis o algo, no, o sea, son canales, no, son canales distintos, pues, de lo que les, lo que les estoy hablando es de posicionarnos, como les decía, desde la evaluación de programas. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue error mío presentarles algo como tan amplio, pero la evaluación de programas es esa amplitud, ¿no? Porque en teoría muchos de nosotros maestros podríamos empezar a hacer algunos papers de, miren, podría ayudar en evaluación o en medición, en esto, y darlo para ayudar a otros. Sí. Realmente ampliar nuestra visión, y este es un tema, o sea, bastante nuevo, creo yo, para nosotros. Ok. No, bueno, pues que... bueno. Doctor, Sí. saludos. Hablan por acá, ¿cómo dicen? Sí, saludos. También, o sea, toda esta información, todo lo que es estas perspectivas de cómo abordar la temática nos va a permitir también ofertar en cierto modo con más profesionalismo nuestros estudios, nuestros trabajos. De repente estamos viendo que existen características aquí implícitas de la calidad del trabajo. Y eso lo que viene a hacer es enriquecernos más. Así que excelente temática, gracias. No, al contrario. Muchas gracias por el comentario. Me gusta que lo vean así. De todas formas, si genero confusión, pues está bien que me digan para buscar cómo aclararlo, ¿no? Pero es importante tomarlo en cuenta y entonces posicionándonos en ese sentido es más amplio, ¿no? O hace uso de la psicometría para la finalidad evaluativa, ¿no? Es más, fíjense cómo lo dice. Considerar una amplia gama de la información, ¿no? O sea, no está hablando solamente del logro. Habla del contexto, la historia, es decir, conocer más la naturaleza de lo que estoy evaluando, ¿no? Hasta reputación nos sugiere, ¿no? Entonces, hablar un montón de cosas que trasciende el instrumento mismo. Nos habla, hay muchas cosas que considerar, ¿no? Miren cómo habla. Es un poco reforzando lo que yo les decía hace rato, ¿no? Estudio de caso, o cómo van a hacer esto, ¿no? A través de una encuesta, un cuestionario, un experimento. Entonces, nos habla de esta diversidad. Lo que yo les decía en las primeras diapositivas, cómo la evaluación hace uso de las técnicas investigativas para dar respuesta a algo, ¿no?
Aquí pudo haber puesto un instrumento, ¿no? Una prueba psicológica incluso, o sea, depende de lo que uno busque, como lo vemos en la tabla de congruencia, ¿no? Dependiendo de mis preguntas evaluativas, es lo que yo voy a proponer para dar respuesta, para obtener la información que deseo y dar respuesta, ¿no? Esto también lo tenemos en nuestra tabla, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información? Se valen utilizar documentos. Analizar documentos también es parte del ejercicio evaluativo, ¿no? Así como ustedes están haciendo un instrumento. Es decir, hay una amplia diversidad. Yo creo que todos estos se relacionan con la tablita, ¿no? Que vamos a hacer, ¿no? Determinar los instrumentos y los métodos. Y fíjense, todo, no les voy a subrayar todo porque será subrayar todo, ¿no? Pero toda la diversidad de elementos que nos está dando para el desarrollo de una evaluación. Y cada uno podría tener su propio instrumento, ¿no? Podría tener su guía de observación o una propia checklist en cada proceso. Es decir, ustedes pueden tener toda una diversidad, ¿no? O utilizar pruebas ya probadas también, o la que desarrollan ustedes. A lo mejor quieren hacer una evaluación más abarcativa y utilizan su propio instrumento, además de otras cosas, ¿no? Delphi es una técnica, una especie como de panel, hasta donde tengo entendido. La voy a indagar bien porque tampoco soy experto en eso, pero hasta donde tengo entendido, la técnica Delphi es una especie de panel donde se obtienen perspectivas de diferentes jueces, pero te lo confirmo. Hasta diarios pone, ¿no? O sea, es que depende que estés buscando. Pero en nuestra tabla de congruencia vamos a identificar. Ahora, si alguien quiere hacer su tabla de congruencia en un ejercicio que no refleje la tesis, sino decir, yo quisiera hacer una evaluación, también lo pueden hacer. O sea, yo les sugiero que sea sobre la tesis para que nos enfoquemos, ¿no? Pero si alguien quiere hacer adicionalmente un ejercicio como más en este plano, también está bien, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar, no? ¿Cómo vamos a seleccionar a la gente? También aquí depende de los recursos que tengamos, el universo poblacional, ¿no? En fin. Bueno, hablando de personas, pero también si es documental, investigación documental, cómo vamos a seleccionar los documentos que son viables para para eso está la tabla de congruencia, ¿no? Para ver para dar respuesta a nuestras preguntas evaluativas, ¿no? ¿Cómo? Claro. Es un poco es un poco orillarnos a que, o al menos desde la perspectiva de Stoffel-Beam, no solamente a lo técnico, ¿no? Sino cómo dar respuesta a esa realidad a la que yo quiero voltear o quiero dar información para cambiar una realidad, ¿no? Por eso hace tanto énfasis en los stakeholders y en la viabilidad, ¿no? Aquí nos habla incluso de cronometrar o agendar, ¿no? Los responsables, no lo tiene que hacer uno todo, ¿no? Puede tener como un equipo. Bueno, aquí curiosamente habla de la palabra cliente, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser así, pero hay modelos educativos que te dirían cliente. No, para nada, no son clientes, ¿no? Aquí depende como de la perspectiva o del enfoque, ¿no? Pero si el sistema, el Ministerio de Educación paga por el estudio. Es tu cliente. Sí. Paga o se empezar. Pues sí. Es que depende de la posición de donde uno esté, ¿no? O sea, en un lenguaje académico no solemos utilizar ese término, ¿no? Tiene que ver más con otras dinámicas, ¿no? Yo prefiero llamarle como los stakeholders o los interesados, ¿no? Es más abarcativo, sí, claro. No, como fancy, güey. Es más abarcativo. Entonces, esto nos refiere a la recolección de la información. Nuevamente, da por hecho los instrumentos. Entonces, ahí está, pero no es el foco. La cuestión de los instrumentos, desde esta perspectiva, es cómo hago uso de esos instrumentos para lo que yo pretendo retroalimentar al programa, en este caso el programa o política o currículum o como lo quieran. El instrumento ya está hecho. Es la herramienta de lo que voy a hacer, pero no es el proyecto.
Mi proyecto es construir la mesa, entonces voy a utilizar las herramientas que tengo a la mano. ¿Es importante la herramienta? Sí, pero es más importante la finalidad última, que es construir una mesa. ¿Cómo decir el matemático y el ingeniero? El ingeniero óptica, el matemático el que construye el instrumento y el que aplica el instrumento para desarrollar. Exacto, pero la finalidad es distinta, ¿no? Ahora, si les voy a preguntar lo que les pregunté al principio de la sesión, ¿cuál es la diferencia entre evaluación e investigación? Porque es importante diferenciarlos, ¿no? Y vamos viendo la finalidad, ¿sí? Y vamos viendo entonces todos estos elementos. Maestra, ¿hasta qué hora tenemos? Maestra Arina, ¿hasta qué hora? Disculpe, ¿hasta qué hora tenemos? No, pues no sé. Porque empezamos, ¿qué? Empezamos a las... Ya llevamos... Bueno, pero... Gracias. Bueno, ¿cómo vamos los que están en línea? ¿También? Vamos bien. Sí, está bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, la organización de la información, ¿no? Aquí nos habla de coding. Eso es un término que no hemos comentado acá. La codificación. La codificación tiene que ver cuando usamos información de índole cualitativa. Por ejemplo, codificamos las entrevistas, codificamos los grupos focales, vamos sistematizando y organizando la información que nos da, ¿de acuerdo? Que sería parte de las técnicas de análisis cualitativo, digamos, ¿no? Codificamos la información resultante, ¿no? Pero nos habla incluso de mantener segura la información, es decir, la planificación de todo lo relacionado con los datos, ¿no? Esto, por supuesto, que ustedes se lo saben de memoria, ¿no? El asunto de las bases de datos, yo sé que ustedes lo dominan bien. Y bueno, el uso de las herramientas informáticas para el desarrollo, ¿no? Creo que esto es algo que ustedes tienen presente, ¿no? Y siempre la evaluación es muy importante. El análisis, vamos a ver qué nos plantea en el caso de análisis, ¿no? Lo que yo les pudiera sugerir en términos analíticos es, sí, por supuesto, las sugerencias en el caso de lo cuantitativo, las sugerencias estadísticas respecto a cómo se orienta la interpretación, que es algo que platicamos la vez anterior, ¿no? Cómo orientar ese tipo de cosas. Pero en el caso de los trabajos orientados a la evaluación, mi sugerencia sería orientar la interpretación en función de las preguntas evaluativas. Es decir, todo lo que yo redacte debe ir en función de dar respuesta a esas preguntas evaluativas. A pesar de que sabemos que una técnica analítica estadística nos orienta hasta cierto elemento, el reto está en cómo hacemos uso de eso para dar respuesta a las preguntas evaluativas, ¿no? Eso es lo que yo les pudiera sugerir que siempre tengamos en mente al momento de analizar y presentar los resultados, organizarlos en función de ello, ¿de acuerdo? Aquí nos habla, tomemos en cuenta lo que tengamos a la mano para poder avanzar en la interpretación. Habla de estándares, pero yo les he comentado que no todas las evaluaciones tienen estándares, ¿no? A pesar de que las definiciones más ortodoxas de evaluación nos hablen que es la comparación con estándares, no necesariamente todos los modelos lo tienen implementado. Nos habla de normas nacionales, es importante, lo decíamos arriba, en el establecimiento del contexto. Nosotros tenemos que determinar qué tanto nuestra evaluación da respuesta de alguna manera. ¿Cuándo existen? Cuando existen. Existen sobre todo cuando hablamos de currículo nacional, pues son elementos que hay que tomar de referencia, ¿no? ¿Vamos bien? Ya no les he preguntado, pero sí, ¿vamos bien? ¿No tener estándares? ¿O sí tener estándares? ¿Por qué? Díganle a una ingeniera que no hay reglas de definición. No, o sea, bueno, es que depende del modelo. Depende del modelo. Robert Stake dice que no hay evaluación. ¿Por qué? Porque, bueno, puedes no estar de acuerdo, o sea, es un modelo. Ok, es que, por ejemplo, Robert Stake dice que la evaluación basada en estándares es preordenada. Estás determinando ya lo que quieres ver y no ves las cosas como son. Entonces, cuando tú tienes estándares, te vuelves ciego
solamente ves tu estándar, pero no ves todo lo que no cabe en el estándar. Entonces te vuelves ciego al programa. Ya no estás viendo al programa, el currículum, el logro, lo que tú quieras. Estás viendo lo que tú quieres ver. El estándar preestablecido y solo quieres ver eso. Pero dice, entonces ahí quien está influyendo en la evaluación es el evaluador porque define lo que se tiene que ver del programa. En cambio, sin estándares, deja que las cosas fluyan y que se muestre cómo es. Pero luego de hacerse evaluaciones estándares, se generan estándares. Es como una verdad. Es que, bueno, haciendo lo que entendí, cuando uno no pensaba ya está. Ya dijimos, yo quiero buscar que sea azul, que sea de este tamaño. Dirías, ¿qué tan azul es? Ajá. Así. Ajá. Pero lo que es como que, ok, no sé qué color es, no quiero saber si es azul o no, o sea, cualquier color. Entonces, pero cuando ya está ahí, uy, todos son anaranjados. Okay, entonces, pero eso te lo dijo el evaluando y no tú. Ajá, por eso. Pero luego es como de que, ok, para una futura evaluación ya existe como una predisposición de que esto, antes cuando tú has trabajado, es posible que ahora ya hay una predisposición o un nuevo estándar indirecto. Pues no necesariamente, o sea, porque tú puedes decir, vamos a ver de qué color son las cosas, ¿no? En una evaluación estandarizada dices, bueno, quiero ver qué tan azul es, y entonces tú te fijas qué tan azul son las cosas, ¿no? Pero en una evaluación sin estándares, una evaluación comprensiva, van y dicen, bueno, ¿aquí qué hay? Y entonces dicen, no, pues sí, hay unos azules, pero mira, nosotros somos naranjas, ¿no? Naranja que no veías porque tú te enfocabas en ver qué tan azul era el azul, ¿no? Entonces, lo que dice Steak es dar la oportunidad que el programa te hable y tú lo interpretes. Y no tú definas lo que el programa es o el evaluando es. Ajá. Pero para este tipo de evaluación. No, me estoy situando en el modelo de Steak. Sí. Sí, ahí sí. Ok. Pero si entrar en el rango, o sea, que se enseñó, debe de dedicar. Es que ahí no como un parejo. Del logro educativo. Sí. Bueno. Sí, porque imagínate, No, pero es que ahí depende de la perspectiva teórica, por ejemplo, o del currículum. Los que estudian educación están familiarizados con Vygotsky. sí, sobre todo aquí. Ok. Vygotsky no tiene estándares. O sea, es el desarrollo en sí, ¿no? Entonces, ¿quién es el comparativo? Pues cómo inicio las cosas. Entonces, si lo quieres poner así, el estándar soy yo en función de cómo llego, mi zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. Y entonces, si lo quieres ver como estándar, el estándar se desarrolla a partir de mí, no a partir de un estándar lejano a mí. Entonces depende de la perspectiva teórica, o sea, y en Vygotsky, bueno, Vygotsky diría no hay que hacer evaluación estandarizada, ¿no? O sea, eso no existe, no se concebiría, ¿no? Pero sí hay evaluación, o sea, y puedes decir, yo llegué, tan solo ahorita dimos un salto cualitativo, ¿no? En términos vygotskianos, o sea, esto no lo sabíamos y ahora sí lo sabemos y no había estándar alrededor, simplemente lo fuimos aprendiendo y cada uno orilló y tuvo un crecimiento y no tenemos un estándar, no tengo que aplicarles un examen para saber qué tanto saben de esto. Es claro que tuvimos un desarrollo y para Vygotsky eso sería lo importante, ¿no? Pero mañana vamos a hablar de Tyler, pero en la perspectiva tyleriana, sí, es importante el estándar. Pero eso responde, ahí paréntesis, cuando yo les dije que en la última sesión íbamos a hablar de política, ¿no? Eso responde a la política, pero lo vamos a ver. Ajá, sí. Pero es que el currículum es un estándar. Claro. Y esto es lo correcto. Esa maña de tratar de cambiar o de arreglar. Yo hubiera preferido esta acá en el primer grupo. No en el último. No, que yo hubiera echado un primer referente. No. Es que miren, ustedes le dicen a los niños que existe un método para resolver el problema. Cuando ya existe un método como la forma general, donde ya existe no, okay. Tú dices primero que pase por el, sí, que transite.
¿Cuál es el alcance que yo quisiera recibir? Ahora me parece también. Pero es que son objetivos distintos. O sea, por eso les decía, aquí estamos situados en otro canal, digamos, en otro espacio. Si tu tesis es de un instrumento, posteriormente tú lo puedes usar con esta finalidad. O sea, son canales distintos. No sé cómo más explicar. O sea, son pues, distinto. O sea, distinto, porque uno pudiera generar un instrumento y decir, yo sí voy a evaluar logro y está bien. Y esto te dice, también hay otras cosas, pero no están peleados necesariamente, son distintos, pues, pero en ambos elementos está el espectro de evaluación, ¿no? A lo mejor está resultando de tal discusión, de tal magnitud, porque les presenté el panorama de lo más amplio posible en la evaluación, que es la evaluación de programas, ¿no? Pero si nos vamos a evaluación de materiales educativos, no toman en cuenta tanto esto, o sea, toman el material, el librito que voy a evaluar, y ese es mi universo y es mucho más limitado. Esto es el más amplio, ¿no? No sé cómo decirlo, pero son como canales diferentes, o sea, son... Pero no sé si me explico o nada más los confundí más. ¿Sí? Son objetivos distintos. Son objetivos distintos y a lo mejor estamos complejizando lo que veíamos en la primera sesión, en el primer curso que coincidí con ustedes, la diferencia entre medición y evaluación. Claro. Quiere decir que en la evaluación podemos pensar en lo que llamamos el andamiaje entre la zona de desarrollo real y próximo. Sí, pero tendría que ser muy diferente. No tendría que ser basada en estándares, ¿no? Porque si nosotros basamos un estándar, por ejemplo, una rúbrica que es estandarizada, ya no tendría sentido, ¿no? Lo importante es el desarrollo propio de la persona, cómo llega y el tránsito. Podría ser a través de, pensándolo ya en estrategias, digamos, empíricamente, a lo mejor a través de pensamiento en voz alta, ¿no? O entrevistas cognitivas, de qué pasó, cómo solucionaste la tarea. Ah, pues hice esto. Tenemos la parte de que un pretexto, el andamiaje y después un contexto. Pero no se me ocurría en otras áreas de evaluación con qué estrategias podríamos. Puede ser pensamiento en voz alta. La cuestión es que bajo esa lógica vygotskiana no habría el estándar, ¿no? A diferencia de la que estamos más acostumbrados, que es como la piagetana, que hay estadios, ¿no? Vygotsky diría, no, o sea, si no llegó a este nivel, pues no llegó, ¿no? O sea, lo importante es el desarrollo que se dio en el momento, ¿no? Porque al final el fundamento vygotskiano es que ser inteligente es la capacidad de aprender. Eso se debe verlo formidable, ¿verdad? Sí, pero son perspectivas, ¿no? Son perspectivas y mañana lo vamos a discutir cuando hablemos de Tyler, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos un currículum estandarizado? Por la política educativa, ¿no? Entonces, la política educativa establece, porque así beneficia factores económicos, políticos y demás, la estandarización del currículum, y por eso no es posible pensarlo de otra manera. Bueno, sí es posible, pero digamos a nivel nacional, políticos están relacionados con otros elementos, ¿no? Y la evaluación es lo mismo. O sea, uno asume determinadas formas de evaluación para dar respuesta al currículum nacional, que a su vez está basado en diferentes políticas, ¿no? Es como una cadenita. Pero sí es posible, sí es posible. Y sí es posible pensar la evaluación fuera de estándares, ¿no? Bueno, es que es un tema como muy complejo, ¿no? Porque no es como sea decisión de una persona o de un gobierno, hay muchos elementos alrededor, ¿no? Pero bueno, al que le interesa el tema está el libro de Evaluación Comprensiva de Robert Stake, es muy accesible, entonces al que le interesa el tema, Robert Stake. Stake, S-T-A-K-E, Stake, Robert Stake. Evaluación comprensiva, y habla justamente, le tira durísimo a los estándares, ¿no? La evaluación, porque justo lo que él dice es que debemos de reflejar lo que está sucediendo, no lo que el evaluador quiere ver, ¿no? Pero bueno, esa es su postura y al que le interesa el tema, les recomiendo ese libro. Y es un modelo de evaluación, ¿no? Y hay otros que, como les decía, el de libre de metas, ese es otro, ¿no? Ese es otro que va uno como a ciegas, ¿no? A ver qué pasa, pero igual tiene su metodología. El centrado en el consumidor
que dice lo importante es ver, llamémosle consumidor, pero por ejemplo, si fuera un plan de estudio, serían los estudiantes, ¿no? Los egresados, mejor dicho, ¿no? Los egresados te hablarían de la experiencia de haber transitado en el programa, pero es una perspectiva distinta. O sea, y esos diferentes modelos o diferentes aproximaciones que nos orientan diferentes posibilidades, ¿no? Bueno, ya nos seguimos. Si les parece, nos quedamos aquí entonces en el análisis. Mañana retomamos el análisis. Vamos a ver otras listas de verificación mañana que nos orientan un poco sobre cómo construir la redacción de los resultados. Y vamos a enfocarnos en la relación entre política, porque cierra el curso, entre política y evaluación. Tratar de entender por qué estamos basados en estándares, por qué somos tan taylorianos, ¿no? Tiene una lógica detrás. Y bueno, al final lo importante es que vayamos ampliando estas percepciones de medición y evaluación, ¿no? Y las últimas 2 sesiones, entonces vamos a dialogar sobre sus tesis, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos poner de acuerdo, pero a lo mejor cada quien puede tener 8 minutos para presentarnos, hablar un poco, y puede ser a la luz de esto, ¿no? O sea, lo que hemos discutido. ¿El qué? Con el estándar va a ser el tiempo. El tiempo de... No, es que no sé. ¿Cómo decirle al pez que ya no hay pecera? Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que desde los años 50 hemos pensado una educación curricular y el currículo estandarizado. Entonces es difícil pensar en un currículum que no esté estandarizado. Pues todos fuimos formados así, pues, entonces traemos en la sangre. Y la evaluación da respuesta a esa realidad, ¿no? Entonces, estandarizar. Pues podrían presentarla acá. Presentan pantalla, nos platican, puede ser un documento, una lámina, 2 láminas, muy breve, muy ejecutivo. Dicen, mi tesis es esta, mi objetivo es esto, así. Nos pueden hablar un poco cómo se cumple o se aleja de estas recomendaciones. Nos pueden presentar su tabla de congruencia, ¿no? En fin, pero lo importante es ser eficientes con el uso del tiempo con la finalidad. No solamente es presentar, sino que dialoguemos, ¿no? Y podemos decir, ¿por qué lo planteaste así? ¿Hasta dónde pretendes? ¿No? Y que puedan ustedes, o podamos dialogar entre todos ya sobre su evaluando, ¿no? Sobre su objeto y que vayamos tratando de alimentar. A lo mejor no vamos a ver el documento tan amplio, tan a profundidad, pero creo que sí podemos tener una sesión de seminario donde discutamos, ya viéndolo ustedes como casi egresados, a punto de egresar, y todo lo que han aprendido y cómo pueden retroalimentar a sus compañeros en términos de de la solidez, vamos a llamarle así, de la solidez del trabajo que se está desarrollando. Tenga estándares o no tenga estándares, la perspectiva, pero hay que hacer un análisis de la solidez del trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Al final de cuentas, todo esto son orientaciones para hacer un planteamiento sólido, ¿no? ¿Qué opinan? Los que están en línea, ¿qué opinan? ¿Vamos bien? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, solamente una consulta. Usted dice que en las últimas 2 sesiones vamos a presentar. Sí. Entonces, el plan concreto, el plan ese lo tenemos que tener ya para el día lunes, por decirlo así, ¿verdad? El plan, ¿te refieres a...? Ya le digo. Ok. A Sí, la tabla. Sí, a la tabla. Fue un ejemplo. Si nos quieren presentar la tabla de congruencia, adelante. Si Congruencia, no sí, la si tabla. no quieren, si no quieren presentar la tabla, a lo mejor tienen otra manera, digamos, de compartirnos el avance de su tesis, a lo mejor en un par de láminas, no sé, era un ejemplo como para resumir, ¿no? A mí me parece que es una buena manera de resumirlo, pero no quisiera que se fueran con la idea de que eso es lo que hay que presentar. En realidad lo que hay que presentar son, la idea es analizar la solidez con la cual están generando su documento, ¿no? Esa es la... Ah, ok. Excelente. Muchas gracias. No, al contrario.
Bueno, hay que definir cuál va a ser hay que definir cuál va a ser la dinámica de presentación, pero sí agradecería que todos hicieran ese esfuerzo para dos cosas: irnos enfocando en el análisis de la solidez de su documento, que ya lo vayan analizando ya seriamente, tómenlo como una oportunidad en la que todos tenemos la posibilidad de comentarnos, ¿no? En ese sentido, creo que es un espacio privilegiado que tengamos tantos ojos mirando nuestro documento y que podamos compartirlo, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir viendo las listas de verificación, que al final son sugerencias internacionales en esta materia respecto a los trabajos de evaluación, ¿no? Hasta ahora, tanto virtual como presencial, ¿cómo ven hasta aquí? ¿Les parece bien? ¿Vamos bien? ¿Ha servido? ¿No servido? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Sí? Todo bien. Se observa bien, se escucha bien. Ok. Me da gusto. Me da gusto. ¿Tenían dudas por acá de la plataforma? En la plataforma, sí, ahí están los materiales. Adicional a esto, hay un artículo sobre la diferencia entre evaluación e investigación. Entonces, pueden echarle un ojo. Y ahí están las actividades para que vayan trabajando en ellas, pero como comentábamos al inicio de la sesión, tenemos 2 semanas para la entrega, ¿no? A lo mejor apremia más preparar su presentación para que podamos dialogar, ¿no? Y el resto de las actividades pueden entregarlas ahorita o pueden entregarlas después en el tiempo que tenemos establecido para el curso, ¿no? ¿Dudas? Maestra, no sé si quiere usted comentar algo. ¿No? Muchas gracias, maestra. Bueno, es lo que comentaba. Ajá. Pues si quiere ahorita se la dejo o se la mando por correo, como quiera. Y ok. Bueno, ¿algún comentario adicional en línea, presencial? ¿No? Vamos. ¿Sí? Con los temas vamos bien, inclusive quiero hacer una pregunta respecto a Marcelina también, pero el horario que vamos a manejar el sábado. Temprano, ¿verdad, maestra? El horario de la mañana. ¿De 8 a 8? De 9 a 12. 8 a 12. Pues como gusten, ¿en qué otras ocasiones es que traigo el horario como? Es que para mí era no sé qué hora, pero para ustedes era otra, ¿no? No, entonces no nos veíamos a esa hora. Una vez que tuvimos clase con usted, nos veíamos a la vez de nosotros, terminábamos como una cosa. Pero es más tarde. Pues igual puede ser, maestra, a las 8, a las 9. De 9. Pues a las 9, si les parece, a las 9. Nos vemos a las 9. Nos vemos a las 9 pero sí es importante que todos nos comprometamos al manejo de los tiempos para el respeto a todos, digamos que todos van a participar y también a comentarnos, ¿no? Es importante que ustedes vayan comentando los trabajos de sus compañeros, ¿no? Yo creo que es muy importante. El sábado vamos a empezar, es la tercera sesión, ¿no? Entonces el sábado empezamos a dialogar sobre eso, ¿no? Sí. No, del sábado, ¿no? Porque hoy es jueves, ¿no? Nos vemos hoy. Mañana seguimos viendo estos temas y vamos a hablar también lo de política y ese tipo de cosas. Y el sábado empezamos las presentaciones. Luego tenemos clase el lunes, ¿verdad? Nos vemos el sábado y nos vemos el lunes. Y